Estimados estudiantes del curso de Química General, cordial saludo. Este video ha sido realizado como apoyo a los conceptos proporcionados en la segunda webconferencia del día miércoles 19 de febrero, la cual se realizó con el objetivo de brindarles elementos para el desarrollo de la tarea 1. En esta webconferencia se abordaron los ejercicios 1 y 2 de la tarea 1, como veremos más adelante. Es importante que para desarrollar la tarea 1 usted ingrese al entorno de aprendizaje colaborativo. Aquí encontrará el foro de discusión denominado Estructura de la materia. Por favor, ingrese al foro de discusión para que desde allí pueda observar el mensaje de apertura de la actividad realizado por su tutor. En el mensaje de apertura se brindan cada una de las instrucciones a tener en cuenta para el desarrollo de la tarea 1. Es importante que usted genere una participación activa, bien sea a través de sus inquietudes o proporcionando avances de la actividad. En estas instrucciones usted encontrará cada una de las acciones a seguir para el desarrollo de la tarea, así como también estas instrucciones lo remitirán a los dos documentos fundamentales para la descripción de la actividad. Debajo del foro de discusión de la unidad 1, tarea 1, usted encontrará la carpeta Guía de actividades y rúbrica de evaluación de la tarea 1. Aquí va a encontrar dos formatos. Uno es la guía de actividades y rúbrica de evaluación y otro es el anexo de la tarea 1. Recuerde que en la guía de actividades usted encuentra la descripción detallada de los ejercicios a desarrollar en la tarea 1. Para desarrollar esos ejercicios usted cuenta con el documento anexo. Aquí consolidará cada una de sus respuestas. Recuerde que la actividad inició el día 15 de febrero y finaliza el día 11 de marzo. En el foro de discusión, su tutor le ha compartido un mensaje con detalles para el desarrollo de la actividad. En algunos casos se compartió un cronograma posible para que usted desarrolle cada uno de los ejercicios en tiempo y forma para evitar contratiempos en la entrega de la actividad. En este momento nos encontramos en el desarrollo de los ejercicios 1 y 2. Tenga en cuenta que esta tarea 1 se compone de 5 ejercicios. En el presente video daremos una explicación de la forma en la que se va a desarrollar el ejercicio 1 denominado Estructura de los átomos. Esta tarea 1 tiene por título Estructura de la materia. Para el caso del ejercicio 1, se recomienda ingresar al entorno de conocimiento, esto con el objetivo de que usted tenga fuentes bibliográficas de consulta para este ejercicio. Va a ingresar a la opción Fuentes documentales Unidad 1 Estructura de la materia y desde allí descargará el recurso de química. Encontrará un enlace a la biblioteca virtual y este enlace lo va a remitir al texto, al libro que se encuentra en la e-biblioteca de la universidad. Recuerde aprovechar estos recursos que le brinda la UNAD. El ejercicio 1 consta de 3 literales. En el literal A, cada estudiante debe completar la línea de tiempo sobre los postulados de modelos atómicos. Para ello va a completar el diagrama 1 y la tabla 1 que aparece en el anexo tarea 1. Para el ejercicio 1, usted encontrará entonces una línea de tiempo esquematizada mediante un diagrama. Usted colocará la característica más importante del modelo atómico del científico que aparece en la parte superior. En este caso, como ejemplo, se coloca la descripción del átomo de acuerdo a Dalton, en donde el átomo es una esfera indivisible, indestructible y de peso fijo. Asimismo, consultará el postulado más importante desarrollado por Thomson, por Rutherford, por Bohr y Schrödinger. Adicionalmente, realizará en este cuadro comparativo una descripción del modelo atómico de Dalton y del modelo atómico de Bohr. Trate de tener en cuenta las características de estos modelos atómicos para consolidarlas en esta tabla. Para el literal B, cada estudiante elegirá una de las cinco preguntas que encontrará a continuación.
La descripción de estas 5 preguntas aparecerá en la guía de actividades. Para esta explicación se va a tomar como referencia la pregunta número 3. Entonces, a manera de ejemplo, el estudiante Pedro Pérez elige la pregunta 3. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué clase de alimentos podemos encontrar que contengan oligoelementos como cromo, litio, selenio, manganeso, molibdeno y cuáles son sus funciones principales? Explique su respuesta. Para ello se ha dispuesto la tabla 2. Entonces, usted colocará la pregunta elegida. De acuerdo a la pregunta elegida, usted dará respuesta a esa pregunta. Entonces, después de hacer una búsqueda de información, realizará un resumen corto de máximo 100 palabras sobre la temática de la pregunta. Aquí usted consolidará su respuesta en la casilla de resumen de la búsqueda realizada. En cuanto a las referencias, usted colocará si consultó alguno de las herramientas que aparece en la biblioteca virtual, también algún libro de texto, si así lo consultó, o alguna página en internet. Recuerde por favor tener en cuenta las normas APA para esta referenciación. Usted deberá escoger un elemento químico mencionado en la pregunta. No se podrá seleccionar el mismo elemento entre los integrantes del grupo. Es decir, si usted por ejemplo eligió la pregunta 3, puede seleccionar cualquiera de los elementos que aparecen en la pregunta, por ejemplo el molibdeno. Aquí en la tabla colocará el elemento escogido, molibdeno, y el símbolo. Recuerde que cada elemento en la tabla periódica tiene un símbolo asignado, entonces para el molibdeno será MO. Colocará el símbolo aquí. Esta lección la compartirá en el foro, de tal manera que sus compañeros elijan elementos diferentes a este. Es importante que tenga en cuenta este elemento, ya que a partir de este se va a desarrollar el literal C del ejercicio 1 y el ejercicio 2. El literal C del ejercicio 1 dice lo siguiente: escriba la distribución electrónica no abreviada del elemento seleccionado en el literal anterior e indique cuántos electrones no apareados presenta el elemento. Para ello usted dispone de la tabla 3, aquí colocará la distribución electrónica no abreviada, colocará el elemento e indicará los electrones o la cantidad de electrones no apareados. Adicionalmente, identificará los números cuánticos para ese elemento. Vamos a tener en cuenta los 4 números cuánticos existentes. El número cuántico n, que simboliza el número cuántico principal, el número cuántico L, que significa el momento angular, el número cuántico ml, que hace referencia a el número cuántico magnético, y ms, que representa el número cuántico de spin. Cada uno de estos números cuánticos nos permite describir la forma que tendrán los orbitales en el átomo y la disposición de los electrones en esos orbitales. Para poder realizar la distribución electrónica es importante que usted consulte la configuración o distribución electrónica de los electrones en los átomos. Recuerde que un átomo está conformado por diversas partículas. Una de ellas son los electrones, que son partículas cargadas negativamente, y en el núcleo del átomo tenemos 2 tipos de partículas: los neutrones, que son partículas sin carga, y los protones, que son partículas cargadas positivamente. De acuerdo a este postulado, podemos describir que todo átomo tiene electrones y esos electrones están contenidos en los orbitales. Un orbital atómico es una región del espacio en la que existe una gran probabilidad de encontrar un electrón. En ese sentido, Heisenberg en el año de 1932 definió el principio de Heisenberg, en donde él dice que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón o de cualquier otra partícula muy pequeña en forma simultánea, de tal manera que los electrones en los átomos se encontrarán dispersos en los orbitales y es imposible definir la posición exacta en la cual se encuentra ese electrón. Este principio dio origen a la visión mecánico-cuántica del átomo.
Esta visión mecánico-cuántica, llamada también mecánica cuántica, se basa en las propiedades ondulatorias de la materia. En este sentido, el electrón ya no es considerado una partícula, sino una onda. Estas propiedades describen mucho mejor el comportamiento de partículas más pequeñas. De acuerdo al anterior, los electrones se ubican de manera organizada en capas de energía en el átomo. Para poder entender esto, tenemos el diagrama de distribución electrónica. Si observamos, tenemos 7 niveles en el diagrama de distribución electrónica. Para poder entender este diagrama debemos tener en cuenta lo siguiente. Los superíndices indican el número de electrones. Para el nivel S encontramos el superíndice 2, indicando que el orbital S, representado mediante una esfera, contiene 2 electrones. En el siguiente nivel tenemos los orbitales P. Los orbitales P contienen 6 electrones. Vale la pena resaltar que en los orbitales atómicos podemos encontrar los electrones apareados, es decir, de 2 en 2. Los orbitales P, por tener 2 electrones, se representan mediante 3 orbitales. Cada uno de estos orbitales contiene 2 electrones, de tal manera que la sumatoria de los electrones en los 3 orbitales da 6. Para el caso de los orbitales D, tenemos 10 electrones. Podemos observar entonces en la representación, en los orbitales representados en color azul, 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Cada uno de estos con 2 electrones me dará un total de 10, que son los electrones con los que se puede llenar la subcapa D. Tenemos también la subcapa F. Esta subcapa F se puede completar con 14 electrones. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales D, cada uno de ellos con 2 electrones, que de acuerdo a la configuración electrónica se representa con el número 14. Entonces, cada elemento en la tabla periódica se organiza de acuerdo a esta configuración electrónica. Tenemos entonces elementos organizados en el primero y segundo grupo de la tabla periódica. Estos electrones tienen una característica muy importante y es que logran ocupar los orbitales S disponibles en los átomos. Tenemos también, por ejemplo, los elementos no metálicos, los cuales en este caso logran llenar los orbitales P con los electrones de esos átomos. Tenemos también los elementos metálicos que tienen orbitales D, y tenemos, por ejemplo, las tierras raras, conformadas por la serie lantánida y la serie actínida. Esta se ubica en esta sección de la tabla periódica y estos son capaces de llenar orbitales F. Ya explicaremos un poco acerca del llenado de estos orbitales. Volvemos de nuevo al diagrama de distribución electrónica. Debemos tener en cuenta que todo elemento en la tabla periódica tiene asociado un número atómico. De hecho, en esta tabla periódica encontramos el número atómico en la parte superior del elemento y ese número atómico representa el número de electrones en el átomo. Aquí traemos un ejemplo, que es el sodio, se representa como Na y tiene 11 electrones. Esos electrones se ubican de forma organizada en el átomo. De acuerdo a la distribución electrónica, los primeros electrones se ubican en la capa 1s, como se representa en este diagrama. Podemos ver que el orbital 1s consiste en un orbital que tiene 2 electrones apareados. El orbital 2s, recordemos que los orbitales s se representan de esta manera. Tiene también 2 electrones apareados. Recordemos que aquí el objetivo es completar 11 electrones de acuerdo al número atómico del sodio. Si observamos en el diagrama de distribución electrónica, después de haber llenado el orbital 1s2, seguimos con el orbital 2s2.
Posteriormente continuamos con el orbital 2p6 en ese orden y luego con el orbital 3s2. Esto de acuerdo al orden que nos demarcan las flechas. Entonces tenemos que el orbital 2p va a estar completo con 6 electrones, indicados de forma apareada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos los orbitales 2p, que son 3 orbitales llenos. Y por último, para completar el número atómico de 11 nos faltaría un electrón. Este electrón va a entrar en la capa 3s, como lo vemos acá, de tal manera que tendremos un electrón desapareado, de acuerdo al número de electrones indicado para el sodio. La forma de expresar la distribución electrónica no abreviada, que es la que nos piden en el ejercicio C, se puede representar de esta manera, de acuerdo al orden de llenado y de acuerdo a la distribución electrónica. Esta distribución sería de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esta será la distribución electrónica no abreviada. En algunas tablas periódicas se coloca esta distribución electrónica de forma abreviada, es decir, se atribuyen los primeros electrones de la configuración electrónica a otro elemento y posteriormente se coloca el resto de la configuración electrónica. Esto aparece indicado en algunas tablas periódicas, sin embargo, la forma más detallada y correcta de expresar esta configuración es de esta manera, de la forma no abreviada. Tenemos entonces que la representación 1s2 nos indica que 1 es el número cuántico principal. Recordemos que tenemos 4 números cuánticos. S representa el número cuántico del momento angular y el 2 representa el número de electrones en el orbital o serie de orbitales equivalentes, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, tenemos 4 números cuánticos. El número cuántico principal, este describe el nivel principal de energía o capa que ocupa un electrón. Puede ser todo entero positivo. Entonces, n va a tener valores de 1, 2, 3, 4, dependiendo los subniveles de energía que se vayan llenando en el átomo con los electrones disponibles. Tenemos L, que significa número cuántico de momento angular. En cada capa, definida por el valor de n, el número cuántico principal, es posible la existencia de subcapas o subniveles distintos con una forma característica, como lo vimos representado con los orbitales en color rojo, amarillo, azul y verde. Mediante el número cuántico del momento angular se designa un subnivel. Entonces, L básicamente tendrá un valor de n-1. Entonces, dependiendo del valor que tengamos de n, vamos a restar una unidad y L puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, etc. El número cuántico magnético, representado como LML, designa a un orbital específico en una subcapa. En cada subcapa, ML puede tomar valores enteros que van desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos que L tiene un valor entero, que puede ser 1, 2, 3, ese valor de ML tendrá valores de menos L, será el número negativo de este valor de L, 0 y el valor positivo de L. Entonces tendremos 3 valores para el momento cuántico magnético. Y el número cuántico de spin se refiere al giro del electrón y a la orientación del campo magnético que genera este giro. Para cada serie de valores de n, L, ml y ms, que son los 4 números cuánticos existentes, ms puede tomar el valor de más 1 medio y menos 1 medio. Entonces, ms puede ser más 1 medio y menos 1 medio. Volvamos al ejemplo del sodio. Para determinar cuáles son los números cuánticos principales, es necesario tener en cuenta cada una de las capas electrónicas que han sido llenadas. Recordemos que la configuración electrónica se representó de esta manera. Entonces, tenemos que el número 1 simboliza el número cuántico principal. Ese número cuántico principal de 1 va a tener un momento angular. Ese momento angular va a ser n-1, de tal manera que 1 menos 1 me va a dar 0.
Este 0 representa el orbital 1s. Ahora bien, recordemos que el momento cuántico magnético va a ser igual al valor de menos L, 0 más L. En este caso, como L es igual a 0, pues el momento cuántico magnético me va a dar 0. Ahora el momento cuántico de spin va a estar representado por los valores de más 1/2 y menos 1/2, de acuerdo al giro del electrón. Estos son los valores de acuerdo al número cuántico de spin. Ahora, para el nivel 2, tenemos que ocupamos los niveles 2s y 2p. Entonces, para el caso del nivel 2s, tendremos que este va a ser igual a 0, en similitud con el caso anterior. 2s, ml va a ser igual a 0, ms va a ser igual a más 1/2 menos 1/2. Ahora, para el caso del nivel 2p, tenemos entonces que el valor de L será de 1, dado que n-1 o 2 menos 1 me va a dar 1. Ahora bien, recordemos que para el momento cuántico magnético tendremos valores de menos L, es decir, menos 1, 0 y más 1. Cada uno de estos valores representa una subcapa de energía. Recordemos que para P vamos a tener 3 subcapas o 3 orbitales, entonces cada uno de estos representa una subcapa de energía. Y este valor de ms, el momento de spin, va a estar representado por más 1/2 y menos 1/2 para cada uno de estos valores. Lo podemos indicar de esta manera. Y por último, recordemos que alcanzamos a llenar parcialmente un orbital 3s, de tal manera que n será 3, y en este caso tendremos que el orbital 3s estará representado por un 0, en similitud con los casos anteriores. ml será igual a 0 y el momento cuántico de spin será más 1/2 menos 1/2. Hasta aquí tendríamos los números cuánticos para el caso del sodio. Esto sería todo para el caso del ejercicio 1. En un próximo video les explicaremos el desarrollo del ejercicio 2. Muchísimas gracias.